Muy bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase de esta mañana y seguimos en el libro de Proverbios y estamos hablando del tema del orgullo. Y el día de hoy, después de 3 sesiones, está siendo la tercera, pues vamos a terminar ese tema. Proverbios 3:34, ciertamente Él, hablando de Dios, Él escarnecerá a los escarnecedores, y después muestra el otro lado, y a los humildes dará gracia. Proverbios 29:23 enseña básicamente el mismo principio. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hoy queremos hablar del orgullo, pero enfocados más en cómo luchar contra el orgullo y cómo tener la victoria de parte de Dios sobre el orgullo. Y oremos primero. Dios, te damos gracias en esta mañana por poder tener la libertad de abrir tu palabra, reunirnos en tu nombre y aprender más de ti. En este tema en particular, pido nos des claridad de entendimiento, pero también tu Espíritu Santo mueva nuestra voluntad, porque este tema es sensible, es delicado, tiene el potencial de causarnos mucho daño y se ocupan acciones firmes, pasos certeros en tu voluntad, en tu dirección. Ayúdanos a tener la victoria sobre este pecado tan terrible que es el orgullo. Espíritu Santo, por favor, guíanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos ya del orgullo 2 semanas atrás y lo que hemos visto primero definimos qué es el orgullo, ¿no? Cómo se ve en la vida de una persona. Vimos ejemplos en la Biblia de personas que se llenaron de orgullo, cómo fueron quebrantados. La semana pasada en particular hablamos de por qué el orgullo es tan peligroso. Vimos de qué es lo que realmente hay en el corazón de una persona orgullosa. Y hay algo muy grave, que es estar luchando con Dios por quién tiene el control. No es algo que se debe de tomar a la ligera. Fue el primer pecado que sucede entre los seres angelicales. Lucifer se llena de orgullo y es expulsado, pero también es orgullo lo que sucede en el huerto del Edén. Sí hay una desobediencia, pero ¿qué hay detrás? El orgullo de querer llegar a ser como Dios. Y también vimos la semana pasada las consecuencias inevitables del orgullo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se ve? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Qué es lo que produce? Pero el día de hoy, al final todo el diagnóstico pues es preocupante, pero al final queremos tener la victoria, al final queremos saber, ok, ¿y qué hago entonces? Ok, ¿y qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo vencerlo? Y el día de hoy estamos dividiendo nuestro estudio en 2 partes. La primera es muy corta, primero la manera incorrecta de luchar contra el orgullo, y la segunda básicamente es qué dice la Biblia, y ahí hay varios puntos que vamos a desglosar. Pero comencemos hablando de la solución incorrecta, de la solución equivocada al orgullo, y eso es el esfuerzo propio. No se puede vencer el orgullo con nuestras propias fuerzas. Cuando usted y yo reconocemos que hay orgullo en nuestras vidas, podríamos reaccionar admitiéndolo. Si el Señor obra en nuestras vidas, podemos entender, es grave en verdad. Podríamos admitir, ¿sabes qué, Alejandro? De veras hay orgullo en tu vida. Se te está empezando a subir el orgullo a la cabeza. Estás empezando a sentir que eres un buen papá, que eres un buen trabajador, que eres un buen pastor, y ahí va el orgullo subiendo y subiendo. Y puede ser que lo admitamos, que veamos las consecuencias, pero puede haber un problema, porque podríamos tratar de encontrar la solución en nosotros mismos. Bueno, lo reconozco, pero ahora ¿qué hago? Voy a esforzarme por ya no ser así. Podríamos llegar a la conclusión, bueno, voy a echarle ganas, voy a luchar con esto, voy a hacer un plan, voy a esforzarme por tratar de ya no llenarme de orgullo. Y eso suena responsable, suena espiritual,
suena hasta incluso algo humilde, pero es precisamente esa la trampa del orgullo, el descansar en mí mismo, vuelvo a regresar al mismo problema, yo voy a resolverlo, yo voy a esforzarme y lidiar con él y tener la victoria. Todo recae en mi plan, en mi esfuerzo, y al final volvemos a caer en el mismo problema, orgullo. Proverbios 3:5 ya nos había dicho esto con mucha claridad, que confíes, que te fíes en Jehová con todo tu corazón, y ¿qué dice la segunda parte? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, cuando alguien decide luchar contra su orgullo y cuando alguien pretende vencer el orgullo a fuerza de tu propia voluntad, tu propia disciplina, tu propio esfuerzo, sin saberlo o sin entenderlo o sin admitirlo, estamos de nuevo recayendo en nuestra propia prudencia. Depende al final de mí, de que le voy a echar ganas y voy a tratar de ya no ser orgulloso. Estamos usando la misma herramienta que ocasionó el problema. Imagínense a un hombre que cayó a un pozo, se está hundiendo y él mismo se jala el brazo para sacarse solo. Es el orgullo cuando tratas de resolverlo a tu propia manera. Decir, bueno, me voy a esforzar, voy a tratar de ya no ser orgulloso. El plan es tuyo, entonces. Estamos de nuevo confiando en nosotros en lugar de confiar en Dios mismo. Sigue siendo yo puedo, mi voluntad, mi plan, estoy trabajando con eso, voy a resolverlo. Y eso hace que esta salida sea muy peligrosa, porque no se ve como orgullo. Más bien tú piensas, voy a esforzarme. Y parece piedad, parece una buena intención, como que alguien está tomando en serio su pecado. Sí, lo reconozco, lo admito, voy a trabajar en él. Y eso es el problema, que estoy regresando de nuevo conmigo. Un corazón que todavía confía en su propio esfuerzo para vencer el orgullo, en realidad no ha entendido el problema. En realidad no ha entendido que no se trata de qué voy a hacer yo. Se trata de quebrarme, se trata de rendirme, se trata de venir vacío delante de Dios. Se trata de hacer lo contrario, de rendirme. Se trata de bajar, de humillarme, de entregarme por completo a Dios. Y eso es algo muy difícil para un orgulloso que está acostumbrado a enfocarse en él mismo, en resolver él solo. Yo solo dejar en claro, esto es entendible. Si alguien tiene problemas con orgullo, si yo tengo problemas con orgullo, la manera incorrecta es esforzarme yo. Y suena razonable. No, pues tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte. Pues ese es el problema, que estoy recayendo de nuevo en mí, en mi capacidad. Y más bien yo ocupo rendirme delante del Señor y quebrarme delante de Él. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es la parte medular y lo que nos interesa mayormente, la respuesta bíblica contra el orgullo. Entonces vamos a ver cómo podemos lidiar con el orgullo. Y veamos varios subpuntos. Primero, el patrón bíblico. Y pregunta de verdad, pregunta y espero puedan ayudarme con respuestas. Cuando usted ve la Biblia, cuando la Biblia habla del orgullo y habla de cómo resolverlo, de cómo luchar con él, ¿qué es lo que usted encuentra en la Biblia? Puede recordar versículos, no tiene que ser la cita exacta, pero ¿qué dice la Biblia cada vez que habla del orgullo? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué dice? ¿Alguien recuerda algún versículo, aunque le suene una frase pequeña? ¿Alguien recuerda alguna frase así? Por ahí algunos murmuran, pero ¿qué dice la Biblia sobre el orgulloso? Gabriel. No me acuerdo cómo va el pasaje, pero dice que en varias ocasiones dicen que serán quebrantados. Que será quebrantado. ¿Y qué tiene que hacer el orgulloso? ¿Y qué es la otra parte? Ok, el orgulloso es quebrantado. Pero ¿qué más dice la Biblia? Pensemos juntos. Cuando la Biblia habla de orgullo y nos dice cómo lidiar con él, qué hacer con él, qué hace Dios, lo quebranta y ¿qué es mi respuesta? Humillarte. Y de hecho es un patrón muy, muy consistente en la Biblia. Le comparto brevemente. Antiguo Testamento primero. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Cómo se lidia aquí con el orgullo? Lo contrario, humildad. Proverbios 23:29.
La soberbia del hombre le abate, pero al humilde sustenta la honra. El contraste, por una parte altivo, humildad es lo que sustenta la honra. Proverbios 138:6, Jehová atiende al humilde, al altivo lo mira de lejos. Ve ahí cómo trata la Biblia con el orgullo humilde. Salmo 57:15, Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 66:2, Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miqueas 6:8, hombre, ¿qué pide Jehová de ti? Que hagas misericordia, que te humilles ante Dios. Después vamos al Nuevo Testamento, Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado. Ve lo contrario de orgullo, ser humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11 y Lucas 18:14 repiten lo mismo. Jesús diciendo lo mismo, también lo registró Lucas. De nuevo, el que se enaltece va a ser humillado, y el que se humilla, aquí el antídoto es la humildad. Primera de Pedro 5:5 y 6, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia al humilde. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y Santiago 4, versículos 6 al 10, pero solo tomo unas frases. Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que la Biblia entera, si usted buscara, si hiciera un análisis detallado de cómo la Biblia trata con el orgullo, siempre, 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 sin falla, ofrece una única respuesta al orgullo, y eso es humillarse. En toda la Biblia, espero no equivocarme, pero no hay otro plan para lidiar con el orgullo que no sea humillarse. Siempre, orgullo siempre, siempre nos lleva a lo mismo. El hombre tiene que humillarse. Pero ahora contestemos, no solamente el patrón bíblico, pero ahora, ¿qué es humillarse? Cuando hablamos, el hombre tiene que humillarse, ¿qué es eso? A veces le decimos a la gente, sé humilde. ¿Qué significa eso? A veces ni entendemos qué es lo que realmente significa eso. ¿Qué es humillarse? Primero, ¿qué cosa no es? Humillarse no es sentirse poca cosa. Porque hay gente que cree que humillarse es hablar mal de ti. Gente cree que humillarse es sentirse inútil o hablar mal de ti todo el día. Es que yo no sé, yo no puedo, yo soy un hombre miserable, yo soy pobre, soy muy grosero, y sí, yo reconozco, me cuesta mucho trabajo y estás hablando mal de ti todo el tiempo. Eso no es humildad. Eso en México le decimos es hacerse el mártir. Es como tú quieres crear de ti una imagen demasiado baja, que también es orgullo. Que al final quieres dar la impresión hacia otros de que tú eres tan bajo, pero en realidad estás enfocado en ti mismo de nuevo. Humildad entonces no es hablar mal de ti, de que yo no puedo, yo no sé, yo soy débil, yo soy poca cosa. Si está conectado con un corazón realmente entregado, está bien, pero si es algo externo, que hables mal de ti todo el tiempo, eso no es humildad. Es otra forma de orgullo. Tampoco es fingir falsa modestia. Porque hay gente que dice, yo no sé, es que yo no sé cómo hacerlo. Sí sabes cómo hacerlo. Solo que nosotros decimos, te gusta que te estén rogando. Hay gente que dice, no, es que yo no sé nada, es que yo no puedo. Pero solo lo hace para que te eleven, de hecho. Perdón por la expresión, pero a veces decimos, solo le gusta andar de chillón. Solo le gusta hacerse el que no sabe, para que después, cuando lo hagas, digas, ya ves, sí sabías. Solo te gusta que te eleven. Entonces el orgullo no es tampoco fingir modestia. Humillarse entonces en el sentido bíblico es simple, es bajarse uno mismo voluntariamente delante de Dios. Humillarse es dejar el lugar alto en el que uno se había puesto, en el lugar de juez, en el lugar de autoridad, en el lugar de ser el centro de todo, y ponerse realmente uno mismo en el lugar que le corresponde. ¿Dónde?
debajo de Dios, no a un lado de Dios y aún debajo de otras personas, no por encima de nadie. Cuando la Biblia habla también de humillarnos, siempre nos manda a que lo hagamos nosotros. Dice que nos humillemos. Note que la Biblia no dice que seamos humillados. De hecho, no hay un mandato en la Biblia que nos diga que humillemos a los hermanos, pero sí hay un mandato claro, repetitivo, que es que nos humillemos delante de Dios. No se trata de, hermano, a usted le falta humildad y rebajarlo. No, eso es algo que Dios pide que uno haga, que uno tome la acción de bajarse. Note que ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo no dicen tengan humildad, más bien dice humíllense. Hay una frase que se usa en los centros de rehabilitación, no sé si las muchachas la sigan usando. Cuando íbamos con los hombres decían, echa humildad. Y las primeras veces como, ¿de qué están hablando? Pero sabe que es común en los centros de rehabilitación, echa humildad. Significa ponte a trabajar, ayúdanos, mueve las mesas, haz algo útil. Y sabe que la Biblia sí nos pide que seamos humildes, que tengamos humildad, pero mayormente nos manda humíllate, que es un acto no de un día, sino más bien es una decisión consciente que se toma en el corazón, que en lugar de permitir que mi ego vaya para arriba, más bien intencionalmente pido a Dios, ayúdame a bajarme a donde tengo que estar, a lo más bajo posible, no en competencia con Dios ni con otras personas. La humillación no es un estado que logras una vez y ya eres humilde, ya se queda resuelto para siempre. Más bien es un actuar constante, consciente, activo, de que cada vez que tu cabeza, tu corazón, tu ego va para arriba de nuevo, como la leche que va hirviendo y va para arriba, más bien conscientemente vengo a Dios, ayúdame, humíllame por favor, ayúdame a estar en esa posición baja. La respuesta entonces en toda la Biblia siempre es humillarse. Y eso no es hablar mal de ti, no es una falsa modestia, es que tu posición esté en donde tiene que estar y eso es sumiso bajo Dios. Pero ahora viene una pregunta, ok, si esa es la respuesta, ¿cómo se logra o cómo se hace? Nada más piensa uno que tiene que estar abajo y ya, ¿cómo se resuelve esto? Hay 5 pasos sencillos, bueno, no sencillos, pero importantes, fundamentales. Y el primero de ellos, ¿cómo se consigue la humillación bíblica genuina? Tienes que ver a Cristo primero. Todo nace de tener nuestra mirada en Cristo, quién es Él y qué ha hecho. Efesios 2, versículos 5 al 8, vamos a leer Efesios 2, versículos 5 al 8. Quisiera pedir a alguien de ustedes que quiera participar, que pueda leer en voz alta Efesios 2, 5 al 8. Perdón, Filipenses, perdón, no sé, estaba pensando en Efesios. Filipenses 2, 5 al 8, perdón. ¿Alguien puede leer Filipenses 2, 5 al 8 en voz alta? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo un pobre de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de todos. Bien, gracias hermano. Entonces, ¿cómo lidiamos con el orgullo? ¿Cómo se ataca el orgullo? ¿Cómo se tiene la victoria y el dominio sobre el orgullo? Tienes que empezar con mirar a Cristo. Y lo que Pablo hace en esta pequeña sección, Pablo describe decisiones reales, concretas, que Cristo tomó. Cristo vino y murió, pero pocas veces nos detenemos a analizar el descenso real de Cristo. Y este pasaje nos enseña el descenso de Cristo como un patrón para nosotros seguirlo. ¿Y qué hizo Cristo? De acuerdo a este pasaje, primero comienza diciendo que siendo en forma de Dios, Jesús era, es, será siempre Dios mismo. Comienza con Jesús, quien se humilló, pero Él era Dios, no tenía nada que probar, no tenía nada que ganar,
No había nadie por encima de él. Y él comienza el descenso, pero comienza en lo más alto que existe, siendo Dios, pero no solamente allí. Pero Pablo entonces empieza como una escalerita, mostrando el descenso de Cristo. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y aquí hay una doctrina muy profunda para desarrollar por horas. Pero el orgullo humano básicamente es aferrarnos a una gloria que no nos pertenece. Cristo hizo lo contrario. Él, siendo Dios, más bien sí tenía esa gloria, tenía el derecho a aferrarse a su gloria, obviamente, y él la soltó. Y viene a humillarse. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él sí suelta lo que le pertenece. El orgullo agarra lo que no le pertenece, la gloria de Dios. Y después Cristo sigue la secuencia de descenso, se despojó a sí mismo. Y entendemos muy bien que cuando Cristo se humanó, en ningún momento Él se despojó de su deidad. No deja de ser Dios. Más bien agrega la humanidad a su naturaleza, ¿no? Pero Él se despoja a sí mismo. Él, de manera consciente, decide no echar mano a sus recursos como deidad, no echar mano a su gloria que legalmente le pertenece. Se despoja a sí mismo, pero después Pablo sigue diciendo que tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y piensa en esto: del trono más alto baja a la posición más baja. No viene y nace como un rey, no viene y toma la posición de un ángel o de alguien en una posición elevada, sino la forma de hombre y la forma de siervo. Y después Pablo sigue diciendo, sigue bajando, se humilló a sí mismo, se humilló. Y pensemos un poco, ¿con qué autoridad nosotros, pensando en Cristo, si Él, teniendo todo el derecho, se humilla a sí mismo, con qué autoridad tú y yo rechazamos humillarnos cuando vemos a Cristo? Pero después Pablo sigue avanzando, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el punto más bajo que puede haber. No cualquier muerte, hablábamos de eso anteriormente, la muerte más vergonzosa, la muerte reservada para criminales, la muerte que ningún ciudadano romano podía recibir, la crucifixión. Cristo sigue bajando y bajando, llegando hasta el fondo. Y el punto es importante. Pablo dice, comienza este pasaje diciendo: haya en ti y en mí ese mismo sentir que hubo en Cristo. Mira la humillación de Cristo, míralo a Él, esa disposición de Él de soltar el derecho propio, de bajar voluntariamente, de servir en lugar de exigir ser servido. Ese sentir tiene que haber en usted y en mí. No es como algo opcional, es el patrón que todo cristiano tiene que seguir y reproducir en su vida. Mirar a Cristo, mirar cómo desciende, cómo se humilla, cómo va para abajo. Y después tú y yo, ¿quiénes somos para querer hacer lo contrario, ir para arriba? Cuando uno pone su orgullo, cuando uno pone su necesidad de ser visto, de ser reconocido, cuando tú pones tu deseo de tener siempre la razón, de defender tu posición, cuando agarras todo eso y lo pones a un lado de la cruz, qué desproporción tan más grande. ¿Qué argumento tienes tú como para recibir atención cuando el creador del universo se humilla y muere en una cruz del modo más terrible? ¿Quiénes somos tú y yo para querer ser reconocidos, para tener gloria que no nos pertenece? ¿Cómo puede alguien seguir aferrado a su pequeña gloria, a su pequeño reino, a tu derecho a tener reputación, después de que ves al mismísimo Dios soltar su derecho y terminar en una muerte tan horrible? ¿Cómo se quebra el orgullo? Se trata de mirar tanto a Cristo, con tanta atención, que tu propio orgullo y el mío se sienten ridículos, absurdos, cuando pensamos en aquella cruz y cómo Cristo se humilla hasta lo más bajo. Y después ves tu propia vida y dices, pues ¿qué sentido tiene? ¿Qué gloria quiero yo buscar? ¿Qué afán mío? ¿Qué terquedad la mía de querer en el trabajo ser el más importante? Cuando piensas en la cruz y piensas lo que Cristo hizo. ¿Cómo se quebra el orgullo? Tienes que venir a Cristo.
La cruz obviamente habla de redención mayormente, de salvación, de perdón de pecados, pero Pablo toma esa humillación de lo más alto hasta lo más bajo y después párate tú frente a esa cruz y exige derechos. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido. ¿Cómo lidiamos con el orgullo viendo a Cristo, pero también con una perspectiva correcta de la grandeza de Dios? ¿Cómo lidiamos con el orgullo? Ver la grandeza de Dios. En Cristo, pensemos esto, en Cristo vemos a Dios bajando de lo más alto a lo más bajo. Pero ahora pensemos en lo contrario. Ver la grandeza de Dios en su máximo esplendor. Eso es para quebrarnos a nosotros. Y para esto veamos dos casos en la Biblia. Primero, Nabucodonosor. En Daniel capítulo 14, Nabucodonosor, es un ejemplo muy, muy bueno, porque es un hombre que llega a la cima de gloria terrenal, económica, poderío. Es el rey del imperio más poderoso que hay, construye una Babilonia majestuosa, pero también es un ejemplo de un hombre que cae a lo más bajo. Cuando piensas en Nabucodonosor, por mucho tiempo vivió como un animal, cae a lo más bajo, pero también Dios lo restaura y le restablece gloria. La pregunta es, ¿cómo pasó? ¿Cómo sucedió esto con Nabucodonosor? Un hombre tan lleno de orgullo, cae a lo más bajo, pero después todo se compone. ¿Cómo sucedió? Bueno, Nabucodonosor pasa 7 años viviendo como un animal, perdió la razón, perdió el reino, su orgullo fue quebrantado. ¿Cómo sucede? No porque Nabucodonosor decide lidiar con su orgullo, no porque Nabucodonosor se esforzó demasiado y logró salir de esa condición. La Biblia es demasiado clara cuando habla de Nabucodonosor. Y si me ayudan a ver en Daniel capítulo 4, por favor, y vamos a leer versículos 34 al 37. Quisiera pedir a alguien más que nos ayude a leer Daniel capítulo 4. Hasta el fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendigo al Altísimo, y a la vez le dije al que vive para siempre, cuyo dominio no es eterno, y su reino como todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y entre habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, lo veo a mí, y mis gobernadores, mis consejeros, me ayudaron. Cristo restablecido su reino, y mayor grandeza me fue elegida. Ahora yo una autor alaba, me agradezco y glorifico a Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Muy bien, gracias. ¿Cuál fue el antídoto en el caso de Nabucodonosor? El ego hasta arriba, lo más alto, la caída hasta lo más bajo, y después este hombre es restaurado. Dios mismo lo restaura, le añade grandeza, lo restablece a su reino. ¿Cómo se curó el orgullo? La Biblia es sencilla. El versículo 34 nos dice con claridad, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Nota el orden, no es que Nabucodonosor razona, se arrepiente, cambia. Lo que hace es alza sus ojos al cielo, ve al Señor, ve la grandeza de Él, reconoce quién es el soberano, quién es el que reina. Y una vez que hace eso, entonces después la razón le es devuelta, la gloria es devuelta para él y mayor grandeza le es agregada. Pero primero mira hacia arriba a Dios. La sanidad sobre el orgullo, hermanos, no viene de mirarte a ti mismo, de examinar en tu interior con disciplina, con esfuerzo, viene de mirar hacia Dios. ¿Y qué específicamente vio Nabucodonosor? No es que alza los cielos y ve las nubes, no solamente es el acto simple de levantar los ojos y pensar en Dios, es entender lo grande que es Dios. La cura para el orgullo es
es ver el enorme contraste en este pasaje pequeño de Daniel 4. Note el gran contraste que hace Nabucodonosor entre Dios y la humanidad. Nosotros, dice Nabucodonosor aquí, nosotros la humanidad somos nada. Y Dios, su reino es sempiterno, es decir, durará para siempre sin extinguirse. La respuesta es entender qué grande es Dios y qué poca cosa somos tú y yo. Isaías dice que las naciones son como una gota de agua que cae en una cubeta, nada. Que Dios con 3 dedos junta el polvo de la tierra e hizo el mundo. Entender lo maravilloso y majestuoso que es Dios. Pienso en el universo y lo que la ciencia ha descubierto. Mi manera de pensar es que el universo es increíble y el planeta Tierra es como si agarraras un alfiler y hicieras una marca. Allí estamos. Y qué grande y majestuoso es Dios. El orgullo, lo que necesita para sobrevivir. Pensemos en esto. ¿Qué ocupa el orgullo para sobrevivir? Que siempre te compares con algo. Que siempre te compares tú con otra persona que es inferior. Y llegas a razonar, bueno, yo tengo más estudios que esta persona. Que digas, yo sé leer mejor que esta persona. Yo sé más teología que esta persona. Yo gano mejor que esta persona, yo vivo en una zona mejor que esta persona, nuestra iglesia es mejor que esta otra iglesia, yo tengo un mejor carro que esta otra persona, yo he visitado más lugares, yo he ido aquí, allá, he probado esto y esto y esto, mi familia está mejor. El orgullo, lo que ocupa para sobrevivir es siempre compararte con alguien, pero a ver, haz eso, pero ahora volteando hacia Dios y a ver dónde quedas tú. Haz eso y voltea a la majestad de Dios y después mira tu propia vida. Esa comparación, cuando te comparas con alguien más, puedes encontrar a alguien y vas a ganar. Siempre vas a encontrar a alguien que estudió menos. Siempre vas a encontrar a alguien que tiene una posición menos que tú. O a veces salimos medio empatados con alguien, pero el orgullo no sobrevive ni un segundo cuando dejas de compararte con otros e intentas compararte con la grandeza de Dios. Un ejemplo simple, según yo, bueno, no según, creo que hablo inglés a un nivel competitivo, pero cuando hablo con mi director, quien es nacido en Estados Unidos, es güero y toda su vida habla inglés y habla español también, ya digo, mi inglés no es bueno en realidad. Pero cuando hablo con otros que no saben más que how are you y ya, digo, yo estoy acá. Pero cuando te comparas con un experto en inglés, dices, no. ¿Qué ocupa el orgullo? A ver, compárate con Dios. A ver, ve la majestad de Dios. El orgullo no puede sobrevivir. Lo mismo le pasó a Job. A Job pasa capítulos enteros defendiendo su causa. Job pasa muchos capítulos respondiéndole a sus compañeros, haciéndole preguntas a Dios, esperando que Dios le responda. Job pasa capítulos lamentando su condición, y cuando Dios finalmente aparece, capítulos 38 al 41, no sé si lo ha notado, pero Dios no le da a Job ninguna explicación de por qué a Job le pasó lo que pasó. Lo que hace Dios más bien es preguntarle a Job, a ver, Job, fájese los pantalones y respóndame, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Imagínense al pobre Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los océanos? ¿Tú sabes en dónde nace el hielo? ¿Tú has visto esto? ¿Estabas allí cuando los abismos se partieron? Cuando Dios creó las grandes lumbreras. Y hasta Dios le dice a Job con ironía, sí lo sabes, seguro lo sabes porque ya habías nacido. Pero Dios lo hace para que Job entienda la poca cosa que es él. Y Dios le hace una serie de preguntas a Job, y todas las preguntas apuntan a la grandeza, majestad, poderío, soberanía de Dios. Nada sobre el hombre, nada sobre Job. Todas esas secciones para hablar de un Dios sin igual, un Dios delante del cual Job no es absolutamente nada. Ninguna pregunta acusa a Job, ninguna pregunta pretende atacar a Dios, pero todo es para apuntar a lo grande, majestuoso, maravilloso que es Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Job al final? Job dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven.
Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Mi mano pongo sobre mi boca. No tengo nada más que decir. Qué majestuoso es Dios. Note el orden de nuevo. Primero ver a Dios. Y después todos los argumentos que el hombre puede tener son insuficientes. Cuando usted y yo sintamos, cuando sientas que tu mente se empieza a elevar de nuevo como esa leche que va para arriba, cuando tu corazón empiece a apreciarte a ti de más y de manera incorrecta, cuando veas que el orgullo va subiendo, ve de inmediato con Dios y habla de su grandeza. Lee Daniel 4, lee Job 38, 39, 40, lee Isaías 6, la santidad de Dios y la poca cosa que es Isaías ante tal santidad. Cuando sientas que te quieres elevar y creer demasiado de ti, levántese temprano y vea un amanecer majestuoso y el sol increíble. ¿Quién lo hizo? Cuando sientas que mereces más, que eres más importante, sálgase a un cerro y vea el amanecer y vea un atardecer y vea lo majestuoso del campo, la neblina, el sol saliendo, la lluvia, todo verde y toda la vida que Dios ha creado. Cuando sientas que el orgullo va para arriba, simple, súbase a la azotea, acuéstese y vea la inmensidad del cielo, las estrellas, la luna en sus diferentes fases. Y entienda qué gigante e inmenso es Dios, y perdón por la comparación, y que usted y yo somos un piojo, un ácaro comparado con Él. El orgullo se quebra cuando te enfocas en Cristo, su humillación, y te enfocas en lo grande que es Él. ¿Qué derecho tienes a reclamar? ¿Quiénes somos usted y yo como para sentir que merecemos gloria, que merecemos ser primero cuando el Creador es quien merece absolutamente todo? Una vida, hermanos, una vida que piensa poco en la grandeza de Dios, tiene un corazón muy fértil para que la semilla del orgullo crezca rápido y fácil. Una persona que piensa poco en la majestad, en la santidad de Dios, en la soberanía de Dios, ahí tienes un corazón en el que el orgullo tiene todo fácil para crecer demasiado. No es para nada casualidad que las personas más humildes que conocemos son personas que se han entregado a la palabra y a la oración y que tienen un mayor entendimiento de lo grande que es Dios. No se hicieron humildes con esfuerzo de ser humildes. Se hicieron humildes mirando constantemente a Cristo, mirando constantemente lo grande que es nuestro Dios. Y antes de los siguientes tres, que son cortos en comparación con esos son muy rápidos. Antes de avanzar, ¿alguien quiere compartirnos algo? ¿Alguien quiere preguntar algo, agregar algo? ¿Algún versículo, pensamiento, algo para decir? Hermano Rubén, sí, por favor. Yo estoy pensando en el Salmo 51, quiere decir, se crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Sí. ¿Y cómo hay ese cambio en ese espíritu recto, ese espíritu que glorifica a Dios en lugar de glorificarme a mí? Tienes que venir a Cristo, verlo a Él y ver qué grande es Él. Y en contraste, tú quién eres, ¿no? David constantemente hablaba de las grandezas de Dios, de su creación, eso ayudaba mucho. Seguimos entonces. ¿Cómo lidias con el orgullo? Hermana Carmen, sí, perdón. Así es, nos humillamos delante de Dios, Él nos da gracia. Gracias, hermana. Sí, es algo que no es como ya eres humilde un día y ya, es algo que te humillas, te vistes una vez y otra vez, es un patrón constante de ver qué grande es Él, la obra de Cristo y quién soy yo. ¿Qué más? Gratitud. El antídoto para el orgullo es gratitud. Recordar que nada de lo que tú tienes es mérito propio. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue
Y Pablo hace unas preguntas retóricas. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Al orgullo Pablo lo tumba con una sola pregunta. A ver, ¿qué tienes tú que no te haya sido dada? Que no te haya sido dado. Nada, todo lo recibiste. Tu inteligencia, tu salud, el lugar donde naciste, los talentos que desarrollaste, incluso la disciplina que usted tiene para desarrollar habilidades, nada de eso lo generaste tú de la nada. Todo lo que tenemos nos llegó como un regalo. Usted y yo no hicimos nada para merecerlo. Alguien puede pensar, no, yo estudié, yo me esforcé demasiado y logré hacer esto, por esto gano esto, por eso pude visitar tales lugares, por eso tengo esas cosas. Pregunta simple, ¿quién te regaló esa máquina tan ingeniosa llamada cerebro para hacer todo lo que has hecho? Naciste con ella, te fue dada. Alguien puede pensar, yo logré esto, trabajé demasiado, me desvelé para estudiar, para conseguir, para aprender, por eso esto lo conseguí yo. ¿Y quién te dio esa habilidad? Dios. ¿Quién te dio las manos con las que trabajas? Dios. ¿Quién te dio esa facilidad para hacer negocios? Dios. El orgullo hace que nos olvidemos y olvidamos y presumimos que nosotros lo conseguimos cuando en realidad todo nos ha sido prestado. Necesitamos regresar a las mismas palabras del salmista: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo lidiamos con el orgullo? Un corazón agradecido y reconocer, esto me lo dio Dios en verdad. Si he podido ser un buen trabajador, es Dios. Si he podido hacer dinerito, es Dios quien me ha ayudado. Si tengo buena salud, es Dios quien me dio este cuerpo, quien me ayudó a cuidar mi alimentación, etc. Antes de sentir orgullo esta semana por algún logro, alguna habilidad, alguien te elogia en el trabajo o en la familia, pregúntese de veras, ¿de dónde vino esto realmente? De Dios. ¿Qué más necesitamos? Gratitud, pero también estimar a otros como superiores. Un buen ejercicio práctico contra el orgullo es dejar de fijarte en ti y empezar a fijarte en otras personas, cómo ayudar, cómo servir. Considerar a otros como superiores. Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, lo contrario, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y después viene, haya pues en vosotros ese sentir, y Pablo habla de Cristo, pero conectado es cómo lidias con el orgullo. Considera a los demás como superiores, considera a los demás no como inferiores, no como algo hipócrita de, es que yo soy mejor que ellos. Pero sentir como que son superiores, como dice la palabra de Dios, imitando el sentir de Cristo, es actuar como si otras personas son superiores, los hermanos, quieres servirles, quiero ceder, escuchar antes de hablar, buscar el bien de otras personas antes que mi propio reconocimiento. El orgullo siempre da vueltas alrededor de ti mismo. Aquí se hace lo contrario en este pasaje. Nos enfocamos en los demás, les servimos a ellos, queremos escucharlos a ellos. Y por último, recordar nuestra propia fragilidad, que somos polvo. ¿Recuerdan ustedes que vimos en los evangelios a un granjero que tiene mucho grano, produjo mucho, edificó graneros grandes y dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate? Necio, dice la palabra de Dios, esta noche vienen a llevar tu alma. ¿Cómo lidiamos con el orgullo? Recordar nuestra propia fragilidad. Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición,
se acuerda de que somos polvo. Y Santiago 4:14, ¿qué es nuestra vida? ¿Y qué es nuestra vida? Dice Santiago, neblina. Un vapor que aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. La persona que se cree dueño de la vida se llena de orgullo. Lo que nos enseña la palabra de Dios para lidiar con el orgullo es recordar que frágiles somos. Todos nosotros quizás presumíamos en algún tiempo que tenías mucha fuerza, energía, pero qué frágiles somos, porque yo ya tengo 45 años y lo he dicho bien muchas veces, hace bien poquito tenía 20 años. Todavía veo fotos y estaba bien delgado y lleno de vida y quería hacer 1000 cosas, pero ¿cómo es la vida? Y cuando menos nos acordemos, yo ya voy a andar en los 60s y algunos ya no van a estar con nosotros. Y alguien presumía de tu cara tan bonita, de tus fuerzas, tus músculos, tu dinero. Y qué frágil es la vida, mañana no lo tienes. Y qué frágil es la vida, presumías de tener, de hacer, eras el mejor empleado y a la semana lo corrieron. Qué frágil es la vida. Hoy estamos aquí, mañana no. Somos polvo, somos neblina. Entonces, ¿vale la pena desperdiciar tanto tiempo, energías, estar lidiando con enfocarte en ti mismo cuando la vida es tan frágil? Más bien decir al Señor, mañana, ¿qué vamos a hacer? Pues Dios sabe, que Él me dé dirección. Estaré aquí, no sé. Tendré el mismo dinero, no sé. Quizás estaré hospitalizado, no lo sé. La vida es frágil. Lo único seguro es el Señor, su palabra, su voluntad, la eternidad con Él. No somos dueños del mañana. Eso es ser honestos. Y eso nos quebranta, porque la vida no se trata de nosotros, se trata de hacer la voluntad de Dios.